Hola chicos, ¿cómo andan? Seguimos con la segunda parte acerca de la evolución de la teoría de la evolución, ¿sí? Si se acuerdan, si se acuerdan, en el video anterior estuvimos viendo o hablando acerca de lo que es una teoría científica y vimos esta imagen donde acá podemos ver que dijimos que Darwin marcaba un antes y un después en la teoría de la evolución. Previo a Darwin se estaba, digamos, gestando de alguna manera la teoría de la evolución. Dijimos que hemos puesto teorías entre comillas porque en realidad no eran verdaderas teorías científicas porque no reunían las características de los valores epistémicos, porque no se podían corroborar, etc. Y luego tenemos todas las teorías post-darwinianas, que lo que eran reforzar, corregir, arreglar y establecer una teoría de evolución acorde o lo más semejante a lo que realmente es. ¿Sí? Bien. En los videos que vienen vamos a hablar acerca de teorías o ideas pre-darwinianas. ¿Sí? En este primer caso, como lo dice el título, vamos a empezar a hablar un poco acerca de las ideas en la antigüedad que se tenía acerca de la evolución, ¿sí? O del cambio o permanencia de las especies. En este primer video, ¿sí? Vamos a hablar de dos filósofos griegos. El primero es Anaximandro de Mileto, ¿sí? Y el segundo corresponde a Empédocles, ¿sí? El famoso Empédocles de Agrigento. ¿Estamos? Muy bien. Primero entonces vamos a hablar de Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, ¿sí? Como pueden ver acá, son los años aproximados de nacimiento y de muerte. ¿Sí? Nace en el 611 a.C., ¿sí? Y muere en el 547. Se cree, ¿sí? Aunque no está confirmado, que Anaximandro de Mileto fue un discípulo de Tales de Mileto, del cual le robó, ¿sí? O heredó muchas de sus ideas. O si no fue un discípulo, leyó mucho a Tales de Mileto. ¿Sí? No se conoce su modo de muerte, pero se postula que se murió porque se tiró al volcán de Grecia, uno de los volcanes de Grecia, ¿sí? Al Etna. ¿Estamos? Bien, son detalles. ¿Qué es lo que decía o de qué hablaba Anaximandro? Lamentablemente, desde esta época se conservan pocos datos, ¿sí? Acerca del origen del mundo o el origen en sí, únicamente se conserva de Anaximandro el siguiente párrafo u oración, ¿sí? Es lo único que se conserva. ¿Qué es lo que decía? Es lo que más trasciende por ahí de Anaximandro. En palabras que no se sabe si fue realmente lo que dijo Anaximandro o una interpretación, pero prácticamente lo que decía Anaximandro era que el principio, ¿sí? De cualquier cosa, el principio que él llamó arjé, de todas las cosas, es el apeiron, lo indeterminado. ¿Sí? O sea que el principio de cualquier cosa, ¿sí? Que llamamos arjé, se origina en lo que voy a llamar apeiron, en lo indeterminado. Ahora bien, allí mismo, es decir, en el apeiron, donde hay generación para las cosas, allí también se produce la destrucción, según la necesidad. ¿Qué significa? Dice que del apeiron nacen cosas nuevas, pero además ahí vuelven cosas que se murieron. Entonces, donde hay nacimiento, también hay destrucción. Todo vuelve al apeiron, según Anaximandro. ¿Sí? En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. ¿Qué es esto?
¿sí? Anaximandro y filósofos posteriores van a hablar siempre de los opuestos. Esta oposición que había entre húmedo y seco, calor y frío, noche y día. ¿Sí? Ellos consideran que había un constante enfrentamiento entre estos opuestos. ¿Sí? Por ejemplo, durante el día ganaba el sol, ¿sí? Y perdía la luna. Pero durante la noche la luna se reivindicaba y la injusticia, debido a el tiempo que le robó el sol a la luna, lo gana la luna, ¿sí? Durante la noche. No sé si quedó muy claro eso. Esa era la idea de Anaximandro, ¿sí? Si yo, que soy la luna o la noche, gano sobre el día, en algún momento el día tiene que pagar lo que a mí la luna me robó. ¿Sí? Entonces, si el sol, por ejemplo, me sacó 12 horas de noche, entonces la luna va a ganar 12 horas de días. ¿Quién lo va a pagar a eso? El sol. Esa es la idea. Lo mismo que si comienza a gobernar la humedad, posteriormente, en el tiempo, si según el orden del tiempo, la humedad lo va a pagar. Va a comenzar a aparecer la sequedad. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Como siempre, cualquier cosa me pregunten, si puedo responderlo, pónganlo en los comentarios. ¿Estamos? Bien. Entonces dijo que él habló de este arjé, desde el principio, ¿sí? Como el génesis se puede interpretar, y utilizó una palabra que es el aperon. El aperon es lo indeterminado. ¿Por qué Anaximandro hace hincapié en este aperon? Anaximandro dijimos que fue un discípulo o lector de Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, el origen de las cosas estaba en el agua. Todo estaba en el agua. ¿Sí? Según los escritos, parece que Anaximandro se cansó de Tales, de una manera de pensar de que todo se puede originar en el agua. ¿Sí? Para Anaximandro, el principio, ¿sí? ¿Cómo es que se originan las cosas? No es nada físico, no es nada que podamos tocar, es algo indeterminado. Es decir, las cosas no surgen ni del agua, ni del fuego, ni del aire. ¿Sí? Se decía, del agua no se pueden originar cosas tan opuestas como es la humedad y lo seco. ¿Sí? El agua es húmedo y nunca puede ser seco. Por eso, del agua no pueden surgir todas las cosas. Y así lo mismo para todos los elementos. ¿Sí? Entonces, para Anaximandro, el aperón era una sustancia, qué mal. El aperón era una sustancia que, si bien no es perceptible a simple vista por nosotros, es la sustancia indeterminada, inmaterial, que puede explicar el origen de las cosas opuestas que explicamos. ¿Sí? Que observamos, perdón. Entonces, este es el aperón, este aperón es quien origina lo húmedo y lo seco, el calor y el frío, la noche y el día. ¿Sí? Eso es a lo que se refería Anaximandro con ese arjé y ese apeiron. Y como siempre, todo nace del apeiron y una vez que muere, todo vuelve a ese apeiron. ¿Sí? Espero que haya quedado más o menos. Es difícil, lo sé. Pero con que sé que quede en la idea, obviamente basta y sobra. Al menos que estudien filosofía. Pero para biología, esto es más de lo que le puede pedir un profesor. ¿Estamos? Bien. Esto fue, digamos, lo que pensaba Anaximandro acerca de el origen de las cosas. ¿Sí? Como pueden ver, de teoría no tiene nada. Porque nada de esto se puede demostrar. Si nada de esto tiene capacidad predictiva, ni nada para la bola. Pero esto es una base que usó Anaximandro para explicar el origen del universo y, de una manera, el origen y transformación de las especies. ¿Sí? ¿Qué decía Anaximandro acerca del origen del universo?
Él decía que el cosmos, por ejemplo, se formó por un proceso de rotación que separó lo caliente y lo frío. En el Apeiron se encuentra todo. ¿Sí? En el Apeiron se encuentra todo y luego se comienzan a separar. Por eso en el Apeiron, donde estaba lo frío y lo caliente, se separaron. ¿Sí? El fuego que salió de ese Apeiron ocupó toda la superficie del mundo y el aire se ubicaba en su interior. ¿Sí? Este fuego externo a nosotros se puede observar a partir de esos agujeros que encontramos en la bóveda celeste, que son las estrellas. Él decía, el Sol, la Luna es fuego que observamos a partir de orificios que son las estrellas. ¿Sí? La Tierra, fría y húmeda, ocupa el centro. Bien, creo que nada más de eso que yo me acuerde. ¿Sí? Él decía que nosotros estábamos en un mundo actual que era frío, que era frío y húmedo. Pero él dice, en los escritos, ¿sí? Amaximandro observa que hay un descenso de las aguas en los lugares donde él había visitado. Y a eso él lo traduce como que la tierra se está secando. Y dice Anaximandro, ven, eso es la reivindicación de lo caliente y lo seco sobre lo frío y húmedo. Decía, originalmente se separó lo frío y lo húmedo de lo seco y caliente. Ganó terreno, es lo que vemos, ¿sí? Lo húmedo y lo frío. Pero ahora se está secando la tierra. Esa es la injusticia que está pagando lo húmedo y lo seco, lo húmedo y lo frío por parte de quien está ganando terreno, que es lo caliente. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. ¿Y qué planteaba acerca del origen de las especies, que realmente es lo que nos interesa? Anaximandro postuló que las especies, todas las especies, surgieron en el agua. ¿Sí? Todas las estructuras surgieron en el agua. El hombre surgió de estructuras similares a peces que posteriormente invadieron la Tierra. ¡Opa! ¿Qué pasó? Es prácticamente la interpretación actual. ¿Sí? ¿Por qué Anaximandro llegó a esto? Anaximandro llegó a esto porque él creía en los fósiles. Ya sabía de la existencia de los fósiles en este momento. ¿Sí? Él creía en esos fósiles y mirando los fósiles, él dijo, la vida surgió en la tierra, en el agua, perdón. ¿Sí? Los primeros animales surgieron del agua o del limo, ¿sí? O del barro, calentado obviamente por el sol, ¿sí? Y del agua pasaron a la tierra. Y los hombres descienden de los peces, y acá me faltó un punto. Entonces la vida debió haber empezado en el agua como seres envueltos en cortezas espinosas, ¿sí? El sol fue evaporando lo húmedo y de ese barro, esa especie de limo, surgieron las primeras criaturas. El que dijo que los seres humanos eran similares originalmente a seres parecidos a los peces. ¿Por qué? Porque el humano era muy inofensivo en su inicio. ¿Sí? Entonces era muy, no inofensivo, no, era muy vulnerable. Entonces tuvo que haber aparecido a partir de los peces. ¿Sí? Estas son más o menos las ideas de Anaximandro. ¿Quedó claro eso? Perfecto. No hay mucho más que decir. Sí, lo que dice acá, como el hombre es demasiado débil, necesariamente debe provenir de animales parecidos a los peces que tenían una mayor protección. ¿Vamos? Bien. Más tarde, ¿sí? Viene acá el famoso Empédocles de Agrigento. Empédocles de Agrigento, como
Anaximandro se influyó mucho por Tales de Mileto. Empédocles de Agrigento tomó muchas ideas de Parménides. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Empédocles? Empédocles, al igual que muchos de los otros filósofos, siempre ahí se estaban preguntando acerca de qué somos, hacia dónde vamos, qué es la realidad. ¿Sí? Son esas ideas que comenzaron a tomar significado o a preguntarse o a ser frecuentes y que después iban a estar muy fuertemente arraigadas a otros filósofos como pueden ser Platón, Aristóteles, entre otros. Empédocles postuló lo que se conoce como la teoría de las cuatro raíces. Según la bibliografía que ustedes lean, pueden encontrar como la teoría de las cuatro raíces o de los cuatro elementos. Empédocles nunca habló de elementos. Los cuatro elementos fue algo que introdujo Platón. ¿Sí? Empédocles habló siempre de cuatro raíces. ¿Él qué dijo? Él dijo que todo elemento, toda estructura, todo organismo del mundo está formado por la mezcla de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. ¿Sí? Esas cuatro sustancias se unían o se separaban en distinto grado debido a la acción de dos fuerzas opuestas: el amor, que las unía, y el odio, que las separaba. ¿Sí? El agua, de Tales de Mileto, ¿sí? El fuego, de Heráclito de Éfeso, el aire, de Anaxímenes de Mileto, y la tierra, de Genófanes de Colofón, se mezclan en los distintos entes sobre la tierra. Esto acá le pongo entre paréntesis: Nestis, Zeus, Hera y Aidoneus son las formas, digamos, religiosas con las cuales se interpreta cada elemento. ¿Sí? El agua se interpreta con la deidad Nestis, el fuego con Zeus, el aire con Hera, ¿sí? Y la tierra con Aidoneus. ¿Estamos? Bien. Entonces, la unión y separación de estas cuatro raíces o cuatro elementos se debía a la acción de el amor, representado por la deidad Filotes, ¿sí? Que unía los elementos, que los mezclaba, mejor dicho, y el odio, representado por Neikea, que los separa. ¿Sí? Actualmente, nosotros nos encontramos en un estado de equilibrio entre ambas fuerzas. Pero hay lo que Empero que dijo, hay un ciclo donde primero tenemos un equilibrio, luego gana el amor sobre el odio, luego se equilibra nuevamente, gana el odio sobre el amor, se equilibra nuevamente y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando predomina totalmente el amor, se genera lo que Empero llamó una esfera completa, infinita, pura, perfecta, que él llamó Sphairos. ¿Sí? Esa esfera dominada por el amor, Empédocles la llamó Sphairos. ¿Sí? Y en ella, ¿sí? Es una esfera, dijimos, pura, perfecta, toda igual e infinita, y que goza de una envolvente soledad. Es un estado de armonía donde predomina internamente el amor. Los cuatro elementos coexisten, no están mezclados, pero coexisten los cuatro elementos, todo dominado por el amor, y el odio está en su superficie. ¿Sí? Bien. A partir de ese Sphairos, de esa esfera pura de amor, va a comenzar a tomar cada vez más importancia el odio, ¿sí? Aumenta su obra, aumenta su importancia, y ese estado de armonía comienza a disminuir al ser invadido por el odio. Una vez que el odio ganó mucho terreno, comienza a aparecer nuevamente el odio, deshaciendo toda, ¿sí?, la armonía hasta que se genera un caos absoluto. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Entonces, hay amor,
luego odio, primero gana el amor, gana el odio, gana el amor, gana el odio, así sucesivamente. ¿Estamos? Bien. Y a partir de esto, él elabora la idea de este ciclo cósmico de Empédocles. Tenemos originalmente, ¿sí?, un estado puro de armonía. Y ojo acá, yo puse acá armonía con H, porque me confundí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque harmony es en inglés, entonces me confundí. Pero estuve buscando y ambas palabras con H y sin H se aceptan. Así que no me discutan eso, por favor, te los pido. Entonces él decía que en el origen de vida, en el origen del universo, no había vida y estaba representada por una esfera, un spheros puro, ¿sí?, dominado por el amor. ¿Sí? En esa esfera existían los 4 elementos unidos pero no mezclados y coexistían las dos fuerzas en una condición de calma. ¿Sí? No existía, como dijimos, mezcla ni separación y obviamente predominaba el amor y el odio únicamente se encontraba en el borde externo, en la superficie externa de esa esfera perfecta. Esta esfera, este Sphiros, es lo que se puede interpretar como el dios del que hablaba Empédocles. Acuérdense que en esa época en Grecia hablamos de politeístas, igual que en muchos dioses. A partir de este estado, ¿sí?, el odio que se encontraba en su superficie comienza a tomar cada vez más y más terreno. Y la unión, sí, que se mantenía gracias a ese amor se disolvió y comienza a aparecer este enfrentamiento entre amor y odio. Es acá donde comienza a originar o aparecer la vida. ¿Sí? Cuando el odio invade esa esfera, los 4 elementos se separan, ¿sí? Y esa invasión del odio y esa competencia entre amor y odio fue lo que dio origen a las primeras criaturas. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, luego que el odio comienza a crecer, se genera otro dominio puro, pero no de armonía, sino de caos, debido al odio. Acá no hay vida. Luego comienza a tomar más terreno el amor. Hay otra contienda entre amor y odio igual que esta. Acá hay vida. Y finalmente tenemos que el amor gana completamente terreno. Tampoco también hay ausencia de vida, pero hay un estado de armonía. Y esto se repite varias veces en la historia del universo, según Empédocles. ¿Estamos? Bien. A partir de esto, siempre tomando estas ideas, él expone su famosa teoría de la evolución orgánica, una teoría espantosa en principio. Él dice que la evolución ocurre en 4 fases. En la primera fase, ¿sí?, en ese estado de sphiros de armonía, habría numerosas partes del hombre distribuidas de forma al azar. Que él, en todo el universo, había ojos, orejas, piernas, brazos, todas dispersas en el universo. El amor, esta fuerza que une las cosas, combinó las partes, ¿sí?, de forma aleatoria. Esto es muy importante. La combinación fue al azar. Por lo tanto, de esa combinación al azar surgieron distintos tipos de criaturas. Aberrantes y otras más aptas. ¿Sí? Se generaron monstruos en algunos casos y solos los seres más aptos continuaron su existencia. Luego, nuevamente, el odio comienza a avanzar, haciendo que cada cosa se separe de la unidad. Es decir, tenemos el amor que comienza a unir las piezas. Luego, el odio las tiende a separar, pero el amor todavía es lo suficiente fuerte como para mantenerlas unidas. En esta tendencia de que ciertas cosas se separan y otras se mantienen unidas, fue lo que dio origen a los organismos simples. ¿Sí? Según Empédocles, en esta fase se originaron
formas compuestas por tierra y agua, endurecidas por el fuego, pero que carecían de miembros, órganos o distinción de sexos. Estamos hablando de invertebrados, ¿sí? Y por último, en la cuarta fase, ¿sí? Que es la fase que estaríamos hoy en día, en la actualidad, donde el odio ya está muy avanzado. El odio está tomando terreno, nos estamos dirigiendo hacia una situación de caos, y es ahí donde se está volviendo a el Spyros original para reparar todos estos quilombos que hemos hecho, básicamente. Es lo que dice Empédocles. Sí, el odio está muy avanzado, la discriminación hace que surjan diferentes formas de vida, aves, peces, seres humanos, y acá donde ocurre la distinción entre sexo, entre machos y hembras, cosa que acá no había porque el odio no estaba tan avanzado todavía. Si en la fase 3 había estos organismos simples no tenían distinción de sexo porque el odio no era lo suficiente más grande para generar esos sexos. Entonces en un momento estaban macho y hembra todos juntos, y cuando dominó el odio los separó en machos y hembras. El amor, a medida que avanza el odio, se va debilitando, ¿sí? Y estamos pasando a un mundo cruel y discordante que se está dirigiendo hacia el Spyros, ¿sí? Se está dirigiendo hacia el Spyros, que sería nuestra última salvación, el estado puro absoluto y nuevamente el origen del universo. Y eso básicamente son las ideas de Empédocles de Agrigento. Hasta acá llegamos en este video, ¿sí? Quería exponer estas ideas bastante similares entre sí, que son las de Empédocles y la de Anaximandro. Y en el próximo video ya vamos a hablar de lo que corresponde a Platón, Aristóteles, que eso también nos va a llevar bastante tiempo. Espero que se haya entendido. Espero, como siempre, que les haya servido. Eso es lo que me interesa, que les haya servido de algo. Y cualquier comentario, cualquier recomendación, cualquier cosa que quieran que yo suba, sea de evolución o de otra rama de la biología, no duden en escribírmelo por privado, por comentarios, como sea. Nos vemos en el próximo video y adiós.